Bueno, lo primero de todo, agradecer a Aitor, ¿no?, que me haya invitado a poder explicar un poco pues, esa visión de ese nuevo concepto de Industria 5.0 hacia esa doble transición verde y digital, ¿no? Es decir, primero me presento, soy Emilio Sánchez, soy el CEO y fundador de IDEA Ingeniería. Y bueno, IDEA Ingeniería es una empresa que nace con un concepto de sacar lo que es la ingeniería de su zona de confort y bueno, introducirle todo lo que son los conceptos de habilitadores digitales, es decir, pasar de una ingeniería tradicional hacia una ingeniería mucho más digital y una ingeniería mucho más verde. Bueno, también introducimos dentro del proyecto, de los proyectos que estamos haciendo, son proyectos verdes, proyectos de hidrógeno verde, sostenibilidad, es decir, proyectos de plantas fotovoltaicas. Al final yo creo que nuestro claim lo define de una forma bastante bien, es decir, actuamos en rojo y sobre todo, pues bueno, es decir, latimos en rojo y actuamos en verde. Bueno, arrancamos un poquito sobre esa evolución de Industria 4.0. Sí que me gustaría hacer una transición, es decir, en lo que es Industria 4.0 hablábamos de las máquinas, centramos todo el esfuerzo sobre todo en las máquinas, y en Industria 5.0 ese nuevo concepto que queremos hablar, pues bueno, nos queremos centrar en las personas. Es decir, yo creo que en esa evolución pues no tuvimos en cuenta ese concepto de personas. Y bueno, la Industria 4.0 hemos podido vivir durante toda esta fase, es decir, cómo las nuevas tecnologías se iban introduciendo, realidad aumentada, realidad virtual, la parte de Big Data, sobre todo gemelo digital, es decir, cómo hemos ido introduciendo dentro de la industria ese concepto de nuevas tecnologías que han ido cambiando, pues, impresión 3D, es decir, al final lo que estamos buscando con esa inteligencia artificial es cambiar un poco el concepto de la industria, es decir, ese lanzamiento hacia ese nuevo concepto que estamos buscando en la Industria 4.0 y sobre todo en 5.0, que es lo que estamos ahora mismo centrando el foco. La Industria 5.0, hay tres conceptos fundamentales que tenemos que poner. Primero, es una industria que está centrada en el humano, luego, sobre todo, centrada en la sostenibilidad y luego una industria que tiene que ser resiliente. Es decir, esa parte de centrada en el foco en el humano es porque en la Industria 4.0 pusimos mucho el foco en mejorar la eficiencia de la productividad a través de las máquinas. Ahora lo que tenemos que poner en el foco es cómo son capaces, es decir, de las personas introducir esas nuevas tecnologías para producir ese cambio. Sostenibilidad, yo creo que todos estamos viendo cómo el mundo necesita ese cambio, ¿no?, de introducir nuevas energías renovables, la implementación de esa economía circular para el cambio y luego resiliente, es decir, la evolución de la tecnología va muy rápido, necesitamos que las empresas sean capaces de poder, bueno, para adaptarse a ese cambio, es decir, esa parte de resiliencia y adaptación al cambio. Y ese es un poco los tres conceptos fundamentales de ese concepto de Industria 5.0. Evidentemente, no solamente es un cambio económico, es un cambio también hacia ese valor social, que se nos había olvidado dentro de lo que es la Industria 5.0 y que ahora estamos teniendo en cuenta. Es decir, y tenemos que tener en cuenta que son dos conceptos que tienen que ir de una forma muy simultánea, es decir, para poder conseguir esa sostenibilidad que estamos buscando en esa industria y ese cambio hacia el futuro. Estamos hablando de una doble transición, esa doble transición es una doble transición verde y digital, desde ese concepto de hacia esa industria 5.0. Y bueno, si empezamos hablando de esa transición digital, hemos vivido pues, todas esas nuevas habilitadores digitales, donde a fecha de hoy la inteligencia artificial pues, está marcando un poco el hito disruptivo de futuro. Y nosotros desde IDEA, donde hemos puesto el foco, es una tecnología que yo creo que englobamos todo lo que es el resto de habilitadores digitales, que es el gemelo digital. Gemelo digital, hablar el por qué. Bueno, al final, cuando me preguntan qué es el gemelo digital, al final es un puente, ¿no?, entre lo físico y lo virtual. Cuando hacemos una definición, es un modelo virtual en el que eres capaz de conectar todos los datos, toda la sensorización, toda la información, sobre ese modelo virtual eres capaz de poder introducir, hacer simulaciones y ese análisis predictivo de futuro. ¿Cómo al final se va a comportar? Si lo asimiláramos a una persona, es como si somos capaces de recoger toda la información y que tú al día siguiente te pudieras levantar y que te pudiera decir qué problemas puede tener de futuro, es decir, en función de toda la simulación y todos los datos que ha ido introduciendo. ¿El cómo? Bueno, el cómo hacerlo fundamentalmente es recoger todos los activos de la planta, a partir de esos activos crear, nosotros lo que hacemos es transformar ese modelo virtual en un modelo 3D, conectando todos los datos, toda la información y creando ese modelo 3D. Y bueno, ¿y el qué? Al final el qué es consigues
un modelo ad hoc a medida, que es un gemelo, es decir, es un gemelo virtual de ese modelo físico y real, sobre el cual, con esa conexión de toda la información, todos los datos, pues podemos hacer una simulación de esos procesos y, sobre todo, yo creo que la palabra clave es predictivo, es decir, cómo somos capaces de poder tener esa predicción de futuro de lo que va a ocurrir en tu planta o en tu edificio, o bueno, al final hemos dicho que hasta incluso las personas son capaces de poder implementar un gemelo digital. Al final, la palabra clave es optimizar la eficiencia de la empresa, y eso es una optimización de lo que es la eficiencia de la producción de tu edificio y de tu planta. ¿Cómo lo vemos en IDEA o cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de una plataforma de gemelo digital. Esa plataforma de gemelo digital, como he dicho anteriormente, tiene un modelo 3D, es decir, sustituimos el modelo virtual por un modelo 3D, donde nosotros conectamos en cada uno de los activos del modelo, pues tienes toda la información asociada del activo, es decir, al final poder tener esa conexión entre el mundo físico y lo virtual. Tienes jerarquizado, es decir, tienes identificado todos los activos de tu planta. A su vez, es una herramienta colaborativa, es decir, cuando hay un problema que puedas tener en la planta, es decir, todo el equipo puede colaborar de forma simultánea, introduciendo también todo lo que serían herramientas de Power BI, conectando los activos con las simulaciones que estás haciendo, con la integración de todas las señales que puedas tener dentro de la planta, gestión de alarmas, cómo tienes una alarma, un problema, y esa alarma te va conectando, es decir, te va diciendo, te va prediciendo lo que va a ocurrir, gestiones de órdenes de trabajo. Incluimos una variable que es el espacio para poder identificar interferencias entre diferentes trabajos y, bueno, personalizas todo lo que son todos tus dashboards de control para poder tener integrado todo el proceso, y finalmente acabas con una gestión integral, una gestión de documentación, donde sobre una plataforma eres capaz de poder integrar toda la información de tu activo, de tu planta y el funcionamiento. Al final, una plataforma que es transversal, que se puede utilizar para cualquier sector, y bueno, al final es como nosotros dentro de IDEA estamos integrando toda esa herramienta. Una vez pasado por esa primera pata de la doble transición que estamos hablando digital, pasamos a la parte verde, es decir, cómo se incorpora y cambia ese concepto de industria 4.0 a 5.0 con todas las energías verdes. 4 o 5 datos, es como en España, en el año 2022, tenemos un objetivo de llegar a una energía renovable de 70 gigavatios, que es un objetivo pues, muy importante, sobre todo con un objetivo que en 2023 el 50% de esa generación eléctrica que se esté produciendo a nivel anual pues sea a través de la energía renovable. Es decir, y sobre todo en la energía eólica tenemos una evolución muy grande, estamos creciendo mucho con todo lo que son los desarrollos de las plantas fotovoltaicas, con un objetivo de tener un 42% de la energía que se produce que sea a través de energías renovables, que sea solar y eólica. Si ponemos 4 o 5 datos muy rápidos, es decir, en 2022 pues, somos el octavo país de energía renovable instalada, es decir, tenemos la tercera posición en proyectos Greenfield que se están haciendo, y luego en proyectos de implicación de actividades de I+D+I somos la cuarta, y sobre todo yo creo un dato muy importante es el nuevo vector energético que sería el hidrógeno verde, que tenemos un 20% de proyectos en desarrollo a nivel mundial por debajo de Estados Unidos. Y bueno, la hoja de ruta, si nos centramos en el hidrógeno verde, que es donde IDEA estamos trabajando, bueno, muy rápidamente al final buscamos tener 4 gigavatios de potencia instalada en 2030 de hidrógeno verde, tener 7.500 coches y vehículos ligeros y pesados, 150 hidrogeneras, al final un objetivo muy, muy ambicioso, buscando ese objetivo europeo que estamos y que todos tenemos en cabeza, que es el net cero, ¿no? Intentar conseguir la neutralidad en carbono. Si ponemos como foco España, y nosotros hemos participado en ese proyecto, Iberdrola ha desarrollado uno de los proyectos más grandes de hidrógeno verde en Puerto Llano, que es una planta de 20 megavatios de electrolizador. Y bueno, ¿cómo participamos nosotros? ¿Cómo en IDEA lo hacemos? Pues en ese tipo de proyectos, por un lado tenemos dos vertientes, trabajamos en el desarrollo de BOP de la planta, es decir, desarrollar toda la instalación, todo el proceso de ingeniería, todo lo que es desde la necesidad de generación hasta la producción, con el desarrollo de todos los equipos. Y la otra vertiente, que es mucho más importante, estamos trabajando con 2 proyectos de I+D+I, en la que estamos intentando introducir tecnología Made in Spain, uno con una pila de hidrógeno de SOF, que es escalarla de 2 kilovatios, pues 10, 15 o hasta 50 kilovatios, y luego intentar conseguir
que los electrolizadores, que tienen un catalizador donde tiene unos metales nobles que hacen que sea el catalizador que sea un producto caro, es decir, que tenga un KPS elevado, pues intentar reducirlo, reduciendo esa dependencia de metales nobles. Son dos focos donde en IDEA estamos trabajando. Por un lado, gemelo digital, por otro lado, los proyectos dentro de la parte verde, energía verde, del sector energético, que es el hidrógeno verde. Y al final está claro que las tecnologías disruptivas son la revolución hacia este nuevo sector energético. Son necesarias, se sigue trabajando, es decir, con energía solar fotovoltaica avanzada, almacenamiento de energía, es decir, los proyectos standalone, es decir, almacenamiento con litio, incluso utilizar el hidrógeno como vector energético de almacenamiento, la eólica offshore, que ahora mismo en España vamos a empezar a trabajar y a aprovecharla, producción de biogases, también producción tecnologías de geotermia, es decir, al final esto no queda aquí, la revolución de las nuevas energías verdes, sino que sigue evolucionando. Y solamente quiero terminar con la unión de ambas, es decir, si hablamos de Industria 5.0, que es digital y que es verde, pues el último proyecto en el que estamos trabajando es un gemelo digital, donde lo que hacemos es integrar los proyectos de producción de hidrógeno verde y optimizar esa producción a través de ¿qué? Pues del gemelo, es decir, intentar conectar todos los datos, hacer un análisis predictivo y un análisis productivo de optimización del proceso de generación de ese hidrógeno verde y bueno, nosotros a través de la plataforma de gemelo pues podemos monitorizar, tener en tiempo real las capacidades de producción, monitorización a distancia, en remoto. Al final lo que estamos buscando es esa conexión entre lo verde y lo digital, que yo creo que España tiene pues bueno, ahora mismo una oportunidad única en ser pues, un país que marque la diferencia pues, con el resto del mundo, tanto en tecnología como en proyectos de hidrógeno verde. Al final, la clave de la tecnología es que desbloquea, ¿no? Un mundo más sostenible y sobre todo conectado. Si alguien habla de digitalización, hay dos palabras que se nos vienen, ¿no? Es decir, son datos y conectividad y utilizamos esos datos y esa conectividad para mejorar la eficiencia y la productividad, aplicado incluso en proyectos verdes. Y con esto yo creo que ya termino. Siempre empiezo mis charlas haciendo una pregunta. Aquí la termino, ¿no? Es decir, ¿estaremos preparados para poder enfrentarnos a esta nueva era digital, donde tanto lo digital y lo verde tienen que unirse y ir de la mano? Y espero que con esta pincelada pues, hayáis tenido una idea de qué es ese concepto o esa visión de Industria 5.0 y donde esa doble transición hacia lo verde y digital pues, tiene que cambiar y revolucionar, yo creo que esa transición ecológica que estamos buscando. Muchísimas gracias y bueno, cualquier duda, pues encantado de poder contactar conmigo.